Hoy miércoles 28 de mayo, año 2025, Asunción, Paraguay. Aquí en Asunción, Paraguay, en la casa de Jehová, reiniciamos nuestra clase bíblica. Y hoy el tema que les traigo es Israel y Jerusalén en las profecías bíblicas. Y no solamente en las profecías bíblicas del Antiguo, Nuevo Testamento, sino condensado en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, la revelación suprema de Dios para el ser humano, donde el Apocalipsis nos habla del final del plan eterno de Dios para la humanidad. El final del plan eterno de Dios para los ángeles. Por supuesto, los ángeles que entraron en rebeldía contra el Dios Padre y contra sus mandamientos. El plan eterno de Dios para el ser humano sobre la faz de la tierra. El plan eterno de Dios de las personas que están en el infierno, en el submundo. Hay seres ahí en el submundo debajo de la tierra. El plan eterno de Dios, el plan temporal de Dios dentro del marco de la eternidad, el libro de Apocalipsis. En sus 22 capítulos nos cuenta el final del historial del pueblo de Israel, que es el historial del final de la humanidad sobre el planeta Tierra. Hoy vamos a estar desarrollando eso. Israel y Jerusalén. Jerusalén, ¿por qué? Porque Jerusalén es la capital de Israel. Ahí Jerusalén, ahí se derramó la sangre del Eterno. Ahí se derramó lágrimas del Eterno. Ahí se gestó la salvación de la humanidad. Ahí en Jerusalén va a ser el reinado del Eterno. Va a ser el lugar donde el Eterno va a desarrollar su gobierno, no a nivel universal, sino aquí en la tierra, en la nueva tierra, en el milenio. Por eso que Jerusalén, por eso que Israel, mirando el punto de vista geopolítico, toda esa hostilidad que hay contra ese pueblo, hoy ha renacido el movimiento contrario, el movimiento contra Israel, el sionismo teofanático. Y eso no se trata simplemente de algo cultural, no se trata de una nación, se trata de algo espiritual. Por eso, usted ve que Israel está en el centro de las noticias. Y usted ve que Jerusalén también está dentro de las noticias. ¿Por qué? Porque ahí está la mezquita de Omán, es el pueblo musulmán, la religión que está creciendo pero con mucha fuerza, que no es precisamente el Dios Todopoderoso a quien ellos adoran. Y su cultura, su esencia es totalmente a la esencia, a la cultura del mundo occidental, porque su cultura, su esencia, su religión está basado en la muerte. Y su Dios es Alá. Y allá en el fondo de la construcción es el propio diablo Satanás. Y mire, y ahí hay una pelea no solamente en el marco económico, en el marco militar, en el marco de la tierra, no, es una pelea espiritual. Espiritual. La capital de Israel, el pueblo elegido de Dios, la tierra que Dios le dio a esa nación. Dios le dio porque Dios es el dueño de la tierra. Salmo 24, 1, 2 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, y todo lo que en ellos hay, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y Dios, que es el dueño de la tierra, le dio el título de propiedad del lugar donde ellos están, el ombligo del mundo donde está Israel, y Jerusalén, su capital. ¿Y cuál es el título de propiedad que ellos tienen? La Biblia, la palabra de Dios. Y fíjense, la pelea que hay en el Medio Oriente, eso le tiene en jaque a todo el mundo.
Porque como les dije, esto es un asunto no solamente económico, no es solamente una cuestión militar, no es cuestión de tierra, es una cuestión espiritual. Y cuando vemos proféticamente lo que está pasando en el Medio Oriente, lo vemos espiritualmente, desde la perspectiva del tercer cielo, donde está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, donde está el Rey, el trono del Rey, donde están los ángeles, donde está la corte celestial, donde se elabora todo plan eterno para el mundo temporal, el hombre y la eternidad. Desde ahí viene, desde esa perspectiva, lo que hoy le está pasando a Israel y a Jerusalén tiene que ver lo que ya fue escrito antes que existiera el primer pueblo del mundo. Antes que existiera esa tierra llamada Jerusalén y su capital Jerusalén, ya estaba escrito en los planes de Dios, en los libros de Jehová, todo esto que ocurrió allá cuando se despega Israel de Egipto. Éxodo, mire, se establece en la tierra donde ellos están, la tierra que Dios les dio, y todo el conflicto que está ocurriendo hoy en el Medio Oriente, esos enemigos que estuvieron siempre en el marco espiritual y en el marco físico terrenal, siguen estando. ¿Por qué? Porque esto es un conflicto, mire, milenario, un conflicto espiritual entre el bien y el mal, entre la posesión de ese lugar de Satanás y la posesión del Señor Jesucristo, donde va a gobernar esa tierra, desde ese lugar, desde ese país, desde esa capital Jerusalén, el mundo entero. Por eso el tema de hoy, Israel y Jerusalén y las profecías bíblicas, apocalípticas, al rojo vivo. Repito, no se mueva usted porque va a ser algo muy interesante que usted va a aprender hoy. Vamos a mirar la perspectiva del tercer cielo, segundo cielo, de la perspectiva del primer cielo donde estamos nosotros y de la perspectiva del inframundo donde está el infierno, donde están seres espirituales, donde está el Averno, donde está el Tártaro, el lugar más profundo del Hades. Ahí van a parar las almas de los impíos. Ahí van a parar las almas de los que le rechazaron a Jesús, esperando, ¿qué están esperando? A que pase el milenio y luego ellos sean llamados de las profundidades a comparecer ante el juicio del gran trono blanco, pero es para condenación. Esto es algo impresionante. Y mirando todo esto, no solamente de la perspectiva geopolítica, en el plano humano, en el plano militar, en el plano diplomático, en el plano cultural de esa región tan peligrosa, porque ahí está el polvorín donde puede sacudir el mundo entero, y lo va a hacer, va a sacudir. En esa región se está elaborando la tercera guerra mundial o el Armagedón, según nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. Israel es el centro, es el ombligo del mundo, es el epicentro de ese gran huracán geopolítico, huracán en el marco cultural, espiritual que se desarrolla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Debajo de la tierra, ¿por qué? Porque ahí hay demonios, hay ángeles caídos, encargados de las profundidades, encargados del Averno. ¿Para qué? Para recibir las almas que han rechazado a Jesús, para recibir las almas soberbias, arrogantes, que han escuchado la palabra, que han escuchado a Jesús como Salvador de sus propias vidas, pero amaron más las tinieblas que la luz. Ahí el Averno les está esperando a ese tipo de personas, donde hoy van miles y millones de personas, donde usted, mi apreciado, apreciada, mi amigo, usted que está en esta clase, puede usted evitar que usted mismo, usted, su familia, sus hijos, vayan al Averno. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Entregándole su corazón a Jesús, pidiéndole al Señor Todopoderoso que Él les salve, pidiéndole al Señor Todopoderoso que Él perdone nuestros pecados, perdone tus pecados, porque ¿qué es la condenación? San Juan 3, 16, 17 dice,
Y esta es la condenación, que la luz, Jesús, la lógica, la salvación, el perdón, la gracia del Señor. Vino el mundo y el mundo no le conoció, el mundo le rechazó. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque aquel que hace lo malo, aquel que roba, aquel que está en corrupción, aquel que está en adulterio, en fornicación, aquel que hace el mal no busca la luz, no busca que la gente sepa lo que hace en oculto. Solamente aquellos que están bajo la oscuridad, bajo el manto tenebroso del diablo, Satanás engañado. Y ese tipo de gente le rechaza a Jesús, rechaza la luz, aman más sus obras, aman más sus deleites temporales. Y lastimosamente el lago de fuego, el infierno, está preparado para ese tipo de personas. Por eso que Jesús vino a morir por nosotros, y es el camino, la verdad y la vida, el único nombre dado por el Dios Padre a los hombres, por medio del cual podemos ser salvos. Entonces, hoy Israel y Jerusalén en las profecías apocalípticas. Y para ello vamos a poner base, vamos a leer segunda de Pedro. Usted que tiene su Biblia, por favor, segunda de Pedro, capítulo 1, 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, 19 al 21. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, mire, no es simplemente papel y tinta. Son los pensamientos escritos de Dios. Son los pensamientos escritos de Dios. Leyendo usted la palabra de Dios, meditando usted la palabra de Dios sistemáticamente, usted va a pensar como Dios, va a mirar la vida como Dios, va a poner su corazón no en las cosas temporales, sino que usted va a poner su mirada en las cosas eternas. Porque cuando usted pone su mirada en las cosas eternas, en Dios, en su palabra, Dios le agrega a usted las cosas temporales, las cosas que usted necesita para vivir: el abrigo, la comida, el trabajo, la casa, etcétera, etcétera. Porque nada trajiste, nada vas a llevar. Nada trajiste, nada vas a llevar. Pero cuando no hay sabiduría del cielo, la mente que está empañada por la oscuridad, por el engaño del diablo, te hace creer que todo lo que estás teniendo y toda tu vida, todo tu esfuerzo para que vos tengas una linda casa, una mejor casa, un mejor coche, disfrutes de la vida. Pero ¿quién te dice? ¿De qué te sirve granjear todo el mundo, tener todas las casas, tener todos los vehículos, la fama que vos quieras, todo el dinero que podés amasar y, mire, llevarte al banco y después perder tu alma? ¿De qué te sirve eso? ¿De qué te sirve eso? Entonces quiero que pienses y quiero que razones, por favor, porque estamos hablando de tu eternidad. Y entonces la solución a ese problema que tiene el ser humano es Jesús. ¿Quién es Jesús? La lógica de Dios, la inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios, la luz de Dios. Es decir, Él es el pensamiento crítico, sabio, lógico de Dios, que te hace mirar lo eterno, te hace mirar a Dios, te hace mirar la eternidad. Y cuando vos tenés esa mirada, el Eterno te agrega todas las cosas necesarias para tu vida. De eso se trata. Esto no es un asunto religioso. Esto no es una cuestión de iglesia tal, de iglesia tal, tal. Esto se trata, ¿sabes qué? Se trata del Cristo, de conocerle al Cristo, al Cristo. Hay un solo Cristo. No hay un Cristo evangélico, no hay un Cristo católico, no hay un Cristo mormón, no hay un Cristo testigo. Hay un solo Cristo, un solo Salvador. De eso estamos hablando, una sola Biblia, un solo Señor, un solo Salvador. Es Cristo. ¿Quién es Cristo? El ungido de Dios. ¿Para qué? El que Dios le dio la capacidad para salvarte, para sanarte y para quitarte del engaño y que vos puedas tener la perspectiva eterna y gozar de lo temporal. Porque nada trajiste, nada vas a llevar. Entonces hoy la palabra profética que nos dice el apóstol Pedro nos va a dar luz y orientar un poquito hacia lo que hoy vamos a estar desarrollando. Israel y Jerusalén. Mire, en el marco profético, ¿qué nos está diciendo esa nación?
geopolíticamente hablando, las naciones que están a su alrededor, su amigo principal, los Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver en todo esto? ¿Aparece los Estados Unidos en las profecías bíblicas? Mire, me parece que no. Me parece, ¿y por qué? Ahora, ¿por qué después del año 1948 los Estados Unidos empieza a crecer como una superpotencia económica, militar, tecnológica, etcétera, etcétera? ¿Por qué eso? Eso vamos a estar viendo lo que dice el manual de instrucción. La Biblia, la palabra de Dios. Génesis 12, 1 al 3, te estoy dando la pista. Te estoy dando la pista. Pero ahora nos vamos a centrar en segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Quién nos lee? 19 al 21. Sí. Escuchen. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Impresionante la palabra de Dios en este marco donde dice Pedro, que era uno de la trilogía de los 3 hombres más cercanos de Jesús cuando Jesús estaba aquí sobre la tierra. Juan, Jacob y Pedro. Eran los más cercanos de Jesús. Y Pedro era muy amigo de Jesús y él entendía perfectamente el pensamiento, el corazón de Jesús. Lógico, del Cristo resucitado. Y él le encarga a Pedro la predicación al pueblo judío, que le haga entender que las profecías del Antiguo Testamento, las profecías de los profetas del Antiguo Testamento era segurísima, que hace bien el pueblo de Dios estar atento a esas profecías, porque se va a cumplir, como se cumplieron en Jesús. Y lo que dijo Jesús y lo que recalca Pedro se va a cumplir. Por eso que nos insta a nosotros, los hijos del Señor, en este tiempo, en estar atento a la palabra de Dios, que es la palabra profética, la historia contada de antemano. Por eso que el libro de Daniel es una historia contada de antemano, lo que le está pasando al mundo, lo que le va a pasar, y en breve, en este año 2025, las cosas que van a ocurrir y están ocurriendo que te van a sorprender. Hoy se acelera mucho más todo lo predicho por los profetas, por los apóstoles y por el propio Cristo, y lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Y Pedro dice, estén atentos a eso. ¿Por qué? Porque esa es una luz, es una sabiduría que va a venir a vuestros corazones, la luz, el entendimiento, para que ustedes puedan discernir. Y ustedes van a tener una comprensión mucho más de aquellos geopolíticos, con todo respeto, gente que sigue la política, la economía, el movimiento, la banca, la industria, la militarización, la IA, etcétera, etcétera. Ustedes van a tener más comprensión, van a tener más inteligencia, porque esa inteligencia va a venir a través del Espíritu Santo de Dios y les va a hacer comprender. Y esa ignorancia espiritual que tiene la gente, ustedes lo van a tener, porque va a salir la luz, que es Cristo. Cristo, que es poder y sabiduría de Dios, inteligencia de Dios, esa inteligencia que estuvo antes del primer polvo del mundo, que estuvo durante la creación del primer polvo del mundo, que estuvo durante todo el historial del hombre sobre esta faz de la tierra, que está y que estará en lo eterno. Esa sabiduría llamada Cristo es lo que nos dice la palabra, que tú y yo le podemos invitar a nuestros corazones. En él está la vida, en él está la salud, en él está el perdón, en él está la salvación y está, mire, el escapar de la condenación eterna. De eso se trata. La palabra profética más segura es la que nosotros estamos tocando hoy día. Israel y Jerusalén y las profecías apocalípticas al rojo vivo. Profecías apocalípticas al rojo vivo.
Israel y los Estados Unidos. Su amparo militar y diplomático está en peligro. Mire, si hacemos un recuento histórico, los grandes imperios, las grandes potencias militar, económica, espiritual, como los egipcios, los babilónicos, los asirios, los medo-persas, los griegos, los romanos, y hoy el mundo tiene a los Estados Unidos como el imperio más grande. Tiene a los Estados Unidos como la potencia militar, tecnológica, diplomática, y es la que dicta la política en muchos marcos y aspectos, y su dinero, el dólar, es el elemento de intercambio mundial. No se puede comprar ni vender sin usar el dólar. Bueno, mire, ¿por qué los Estados Unidos hoy tiene ese imperio? Y como le sucedió a muchos imperios que pasaron, el egipcio, el babilónico, el medo-persa, el griego, el romano, que de forma parecía ser lindo, bello, pero de fondo estaba siendo carcomido por la corrupción. Estaban siendo carcomidos por dioses, por demonios de lujuria, porque Roma, el último gran imperio en ese marco, ha sido cuna de toda inmundicia, cuna de toda idolatría, cuna de toda maldad. Y ahí vemos nosotros el fondo de ese imperio como se fue abajo. Y eso, haciendo una comparación con este imperio que está gobernando el mundo, le está pasando lo mismo. Es el país, es el imperio con más deudas en todo el mundo, deuda impagable. Y para pagar eso, hay muchas formas de hacerlo. Aumentar los impuestos, lanzar dinero sin respaldo de oro, o hacer la guerra. Entonces, eso es lo que se está gestando en este marco, en este contexto. Y los Estados Unidos, en ese marco, mire, el amparo militar diplomático de Israel. A partir del año 1948, cuando Israel fue reconocida nuevamente una nación soberana, en medio de una cultura y en medio de una rencilla milenaria de heridas, porque el Medio Oriente es el lugar más inestable y más peligroso del planeta Tierra, donde en ese lugar se va a gestar la tercera o el Armagedón. Está escrito. Entonces, la alianza entre Estados Unidos e Israel en el tablero geopolítico siempre ha traído equilibrio en el Medio Oriente. Porque ustedes saben que los Estados Unidos tienen sus bases militares repartidos en todo ese lugar, apuntando contra Rusia y todos esos enemigos de ellos según su óptica. Desde 1948, Washington ha sido el principal proveedor de armas militares a Israel, y también ha sido su escudo diplomático en los foros internacionales. Su voto ha favorecido a Israel y la ayuda económica ha sido dinámica y constante. Ha sido su voz aliada en contra de sus tremendos enemigos ahí en el Medio Oriente. Vemos nosotros, por historia, cómo los Estados Unidos siempre apoyó a Israel. Profecías apocalípticas al rojo vivo: Israel y los Estados Unidos, su amparo militar y diplomático en peligro. ¿Por qué? Vamos a ver eso. Con la llegada de Donald Trump en el poder en el año 2016 y en el 2024, muchos en Israel interpretaron como el hombre que facilitó muchas cosas a favor de Israel, una especie moderna del Mesías. Bendijo a Israel, fue un instrumento del cielo, como fortalecedor del Estado de Derecho. Fue considerado como el extraordinario amigo de Israel. Porque Dios usa personas, Dios usa naciones,
para amparar a su pueblo, como usa naciones también para castigar a su pueblo. Eso vemos en la historia de la fundación del pueblo de Israel cuando salió allá de Egipto. Y mirando de la perspectiva profética, mirando de la perspectiva espiritual, vemos que en esa región también se desarrollan tremendos poderes espirituales. Tremendos poderes espirituales. Seres gobernadores de las tinieblas, porque ellos quieren tomar ese centro del mundo para gobernar. Lo están haciendo de alguna forma, de alguna manera, pero como hay una resistencia espiritual, el pueblo de Israel, y es la capital donde va a gobernar Jesús, es la ciudad del Señor Jesús, por eso no se puede hacer muchas cosas. Ahí, bajo su liderazgo, el liderazgo de Donald Trump, se trasladó la embajada de Estados Unidos a Israel. Se reconoció la soberanía de Israel sobre la altura del Golán. Cuando en la guerra del Golfo Pérsico, en la guerra de los 3 días, Israel tuvo que enfrentar a esos feroces enemigos y tuvo la victoria. Ningún presidente le ha hecho. Donald Trump fue un instrumento en su primer mandato de lograr muchas cosas a favor de Israel. No solamente de los que están ahí en ese pedazo de tierra, sino también los que están en la comunidad a nivel mundial y también de los Estados Unidos. Se desmanteló el mal acuerdo nuclear con Irán en su primer gobierno. Eso hizo Donald Trump. Se dejó a Irán en bancarrota. No tenían dinero para seguir exportando su revolución chiita a través de Siria, Hezbolá, Hamas. Se impulsaron los acuerdos de Abraham. ¿Se acuerda usted que él impulsó el acuerdo, la casa abrahámica, donde los árabes podían tener su mezquita, donde los judíos podían tener su sinagoga y donde los cristianos podían tener su templo para alabar a su Dios cada uno, para que no haya pelea? Y mire, pero con la única salvedad que el cristiano no podía poner la cruz ahí en su, para que ustedes vean. Entonces, Donald Trump ha empujado todo eso y con su yerno quisieron invertir más de 50 mil millones de dólares para que lo que es arma y para que aquellas personas que no tienen recursos, ellos puedan tener alguna forma de vida, alguna proyección, etcétera. Eso lo hizo todo en su primer gobierno. Todo esto lo logró Trump en su primer mandato, por supuesto, con la ayuda de Dios. Porque los hombres, sin darnos cuenta, muchas veces somos instrumentos de Dios. Como lo fue Ciro, el grande Medo persa, y Darío con Israel. Cuando fueron ellos cautivos a Babilonia, vino Ciro, le venció a los babilónicos, y entonces con Esdras y con Nehemías, ellos volvieron a recomponer el templo de Dios. Y hoy ocurre lo mismo, porque nada hay nuevo debajo del sol. En su segundo mandato, Donald Trump, en sus primeros 100 días en la Casa Blanca, el 20 de enero del 2025, que asumió el poder, se logra cosas históricas a favor de Israel. También la realidad de que los Estados Unidos es que no se puede vivir en una isla moral, no puede. Esta nación es una nación poderosa, de mucha influencia en el mundo. No es una isla en lo estratégico. Los Estados Unidos tienen socios vitales en todo el mundo, y uno de esos socios se encuentra en una de las regiones más inestables, más peligrosas del globo, el Medio Oriente. Uno de sus aliados es Israel. Como Europa, los 32 países que forman la OTAN son aliados, y los Estados Unidos son los que proveen armas, proveen de un montón de elementos para sostener el equilibrio y la paz. Y el aliado principal de los Estados Unidos ahí en ese complejo mundo de guerras, de situaciones milenarias, de heridas milenarias, el Medio Oriente, y ahí está el pueblo de Israel. Jerusalén, la capital del gran rey. Profecías apocalípticas al rojo vivo, Israel y los Estados Unidos. Su amparo militar y diplomático en peligro. ¿Por qué? Esa región, por más compleja que sea,
El mundo no puede ignorarlo, no puede ser ignorada en ese contexto tan peligroso y volátil que es el Medio Oriente. Israel juega un papel profético muy importante. Y en ese sentido los Estados Unidos tienen un socio espectacular. Israel, su capital Jerusalén, en esta región profética. Una región profética del planeta. ¿Por qué? Porque Génesis capítulo 12, 1, 3, si alguien me quiere leer. Génesis. Mira la promesa tremenda que Dios le hace a Abraham. Porque de Abraham salió el cristianismo, salió el islamismo y salió el judaísmo. Y salió el pueblo de Israel, y de los lomos de Abraham sale Israel, la nación, y sale el Mesías prometido para el mundo entero. ¿Qué pasa cuando uno bendice a esa nación? ¿Qué pasa cuando uno respalda a Israel? ¿Qué pasa cuando uno le tiene por socio y vos sos el cuidador de Israel, lo bendecís? ¿Qué dice Génesis 12, 1, 3? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Problemática de hoy, antes que el Mesías naciera, porque el Mesías es Israel, es judío, el Salvador del mundo, antes de todo eso, ya hubo una promesa tremenda de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, te promete allá en la eternidad y acá en lo temporal, en cada etapa de la vida, en cada temporada de la vida. Esa palabra ustedes lo pueden activar. Te bendeciré a los que te bendijeren. Es decir, que el pueblo de Israel ya estaba en los lomos de Abraham. Y este es un secreto, un misterio tremendo. Por eso que nosotros, los hijos del Señor, que conocemos la palabra, los matrimonios, las familias que conocen esta promesa, el país, la iglesia que conoce esta promesa, el pastor que conoce esta promesa, no tiene que dejar en su servicio, en su día a día, de bendecir a Israel. ¿Por qué? Bendeciré a los que te bendijeren. Amén. Amén. Seguí leyendo. Y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Y por qué Dios le hizo esa promesa a Abraham? Hay toda una historia de fondo que no es el tema hoy. Por eso se le llamó el padre de la fe. Y porque Abraham le creyó a Dios, hoy tenemos nosotros, a través de ese vaso que le creyó a Dios, la bendición más grande para toda la familia, el Salvador del mundo. Imagínense lo que es eso. Si usted y yo seguimos la fe de Abraham, Abraham puso su fe en la palabra de Dios. Y hoy usted y yo tenemos la palabra de Dios escrita. Pongamos nuestra fe en la palabra de Dios y vamos a ser bendecidos, prosperados, guardados, no solamente en nuestro marco temporal, sino en nuestro aspecto eterno, eterno. Y eso es lo que los Estados Unidos, que hay una gran comunidad de israelitas y personas que creen en Cristo, creen en la palabra de Dios. Mire, por eso que ellos probablemente estaban haciendo esto, porque dándole ese amparo militar y dándole ese amparo en todos los aspectos a Israel, ellos son prosperados, son bendecidos. Pero cuando uno deja de hacer eso, deja de poner su mirada en Jesús, deja de poner la mirada en la palabra y pone su mirada en su ego, en sus deseos, en sus propósitos, mi amigo, todo se diluye. Eso es lo que está pasando con esta nación del norte. Israel, una potencia hoy tecnológica, militar, un aliado que comparte los valores, mire, fundamentales del occidente. Los occidentales somos nosotros, occidente, nosotros tenemos una cultura judeo-cristiana. ¿Por qué? Porque estamos basados en nuestra cultura, nuestra conducta, en la palabra de Dios. Y representa la única ancla de estabilidad en el Medio Oriente y en el mundo. Mire, Ezequiel 37, ahí habla el valle de los huesos secos, hablando de Israel, cómo era un valle de huesos secos, año 1948 para atrás. Tierra desértica, no había un estado judío, los judíos estaban esparcidos por todo el mundo. Luego se lo reconoce como una nación soberana,
ese valle de los huesos secos, como dice Ezequiel, empezó a tener tendones, carnes, a juntarse y a hacer un gran ejército. Hoy Israel, después de haber sido esparcido por más de 2000 años atrás, mire, no perdió su identidad, no perdió su idioma, no perdió nada. Y Dios le vuelve a reunir en su tierra en el año 1948 y se cumple Ezequiel 37, Ezequiel 38, Ezequiel 39. Está hablando de la gran batalla de Gog y Magog, la batalla de Armagedón. Eso se está gestando hoy. Se está gestando hoy. Abramos nuestros ojos, por favor. Ahí con Irán. Mire, y todo su arsenal atómico. Tienen más de 6 lugares donde están produciendo energía atómica con el deseo de tener también su bomba atómica. Mire, y ese es hoy la negociación con los Estados Unidos. Mire, los ayatolá están procurando de ganar tiempo porque ellos no creen por su mentalidad. Ellos tienen la mentalidad, una mentalidad totalmente diferente a nuestra mentalidad. Para ellos, la cultura de la muerte, morir por Alá, es la bendición más grande porque van a ir al paraíso con mujeres vírgenes, etcétera, etcétera. Es cosa de loco. Porque el Corán así lo enseña, con todo respeto. Mire, esto es algo muy serio. Israel está en medio de eso. Ellos quieren hacerlo desaparecer a Israel. Israel no va a desaparecer. Entonces, hoy la negociación de los Estados Unidos con el pueblo de Irán es para que ellos desmantelen todo ese arsenal atómico que están preparando y ellos no van a retroceder. Lo que están haciendo es ganar tiempo. ¿Tiempo? ¿Para qué? Para que no haya una solución militar. Porque si hay una solución militar, se va a incendiar el mundo. Porque lo primero que van a hacer es, los de Irán van a atacar a las bases americanas. ¿Quién le va a apoyar? China. ¿Quién le va a apoyar? Los norcoreanos. ¿Quién le va a apoyar? Rusia. Y fíjense cómo está el tablero geopolítico, está por arder ahí. ¿Y saben qué? Eso mirando proféticamente ya estaba predicho. Eso mirando desde el punto de vista espiritual, el diablo Satanás sabe que tiene poco tiempo y está armando todo ese problema de abajo en la tierra. Es una guerra espiritual que se desarrolla allá arriba entre los ángeles de Dios, entre las fuerzas de Dios y entre las fuerzas del mal. ¿Para qué? Para que no haya un caos aquí sobre la faz de la tierra, porque eso va a tener una repercusión grande en el marco mundial por el petróleo, por el gas, etcétera, etcétera. Nos va a repercutir a nosotros. Entonces, lo que quiero decirles, apreciado, que la profecía con respecto a eso es infalible. Usted y yo tenemos que entender que está a la puerta nuestro Salvador. Usted y yo tenemos que entender, mirando todo eso que le está ocurriendo a Israel, todo este terremoto geopolítico que está en el globo, eso obedece ¿a qué obedece? A la plataforma, al escenario para que aparezca el hijo humano de Satanás a traer una supuesta solución. ¿Qué nos lo va a traer? Estamos en ese escenario, está por sonar la trompeta. Por eso que insisto, mi amigo, mi amiga, mi apreciado hermana, mi apreciado hermano, pastor, hablemos de estas cosas. Advirtamos a nuestro pueblo que se dejen, mire, de la bacana, que se dejen las cosas superficiales. Esto es algo serio, estamos hablando de nuestro destino. No se predica en los púlpitos. Mire, no se habla de esto, no se les prepara al pueblo. ¿Para qué? Para recibir al Creador. Sin santidad nadie va a ver a Dios. Mi hermano, mi hermana, si usted tiene problemas con su esposo, con su esposa, arregle las cuentas. Si usted dice ser cristiano, pídanse perdón. Esposo, pedirle perdón a tu esposa y cambiar. Esposa, pedirle perdón a tu marido y cambiar. Cristo viene y no tenemos que tener absolutamente nada del mundo de las tinieblas, del reino de las tinieblas en nuestros corazones y decir como Cristo dijo, ese que manda en este mundo no manda sobre mí, porque Él nada tiene dentro de mí, yo no tengo nada de Él. No hay odio, no hay rencor, no hay resentimiento, no hay nada. Limpiémonos porque ahí está su sangre preciosa, porque sin santidad nadie verá a Dios. De eso estamos hablando. Jesús que dijo, vendré
y os tomaré a mí mismo. Pero estas cosas no se hablan porque las personas quieren seguir viviendo su cristianismo a su manera. Quieren seguir viviendo su vida a su manera. Cristo más del mundo. Mundo más Cristo. No sirve eso, me ha pesado. El mundo pasa y sus deseos. Pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo no viene del Padre. Ese espíritu del mundo no viene del Padre, sino que sale del mundo del propio Averno. Y el mundo va a pasar y todos sus deseos. Pero aquel que hace la voluntad de Dios, que está escrita aquí en su palabra, permanece para siempre. Usted decide, mi hermano. Yo tomé mi decisión de seguir la palabra de Jesús, de seguir el manual de instrucción y andar sobre el filo de la navaja. ¿Y saben qué? Le pido todos los días fuerza al Espíritu Santo, porque es Él quien nos da las fuerzas. Él es quien nos da el poder para perdonar. El poder para que usted pida perdón, nos da la humildad, nos da la fuerza, nos da su característica, nos da los frutos del Espíritu. Y usted y yo tenemos que anhelar eso. Y aprovecho la ocasión para llamar la atención a los matrimonios, para ayudarle con esta exhortación, si quiere usted llamarlo así, a los pastores con su esposa. Levántense a la madrugada, a las 3 de la mañana, como lo hacía Jesús, a orar por su congregación, por ustedes mismos, por su familia. Esto es algo serio, porque si eso no se hace, si usted no tiene ese deseo de hacer lo que hizo Cristo, de disciplinarse, de acostarse temprano, de apagar su Netflix, de apagar esto y levantarse para orar y estar en la palabra, hermano, usted entró en la apostasía. Mi hermana, usted entró en la apostasía. ¿Qué es lo que usted está predicando? Religión. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Entreteniéndole a la gente y el resto se va al infierno y la gente cree que se va al cielo con su pecado, con su adulterio, con su fornicación, con su borrachera y que está más tiempo ahí en las redes que con la palabra. ¿Usted cree que Jesús le va a llevar a esa gente? ¿Usted cree, mi apreciado consiervo, que si usted está así, si usted no tiene un tiempo con Dios, usted no logra orar con su esposa, si usted no logra romper esa barrera, perdonarse entre ella y usted haya esa unidad, ¿usted cree que va a haber unidad en su iglesia? Si usted no obedece la palabra, si usted en este tiempo no diezma, no ofrenda, no se involucra, no es ejemplo para su congregación en la predicación del evangelio, ¿usted qué cree que su pueblo va a hacer? Su pueblo es lo que usted es. Yo le pido, por favor, despertémonos. Me estoy hablando a mí mismo en ese aspecto. ¿Por qué? Porque Cristo viene y nos va a pedir cuentas, mis apreciados. No importa cuántos años de pastor o de líder tiene usted. No importa. Pero pastor, yo enseño en la iglesia, soy líder, hago lo otro y tengo mi asiento luego ya hace más de 30 años y me siento adelante. No estamos hablando de eso. Estamos hablando cuánto de Cristo tenés. Porque hay muchos cristianos sin Cristo. Cristo de forma, pero de fondo son más paganos que cualquiera. Bueno, me estoy exaltando un poquito, pero eso es por mí mismo. Por mí mismo me estoy haciendo recordar de todo esto. Entonces vemos que Ezequiel 37, 38, Ezequiel 37 ya se cumplió. En ese lugar del planeta se decidió el destino de la humanidad y fue derrocado el que tenía el imperio de la muerte. ¿Sabía usted eso? Mirando espiritualmente entonces Israel y Jerusalén. ¿Qué pasó ahí? Ahí se definió tu destino. Mi apreciado, usted que está en esta clase, piense por favor. La guerra contra Israel y Jerusalén no es un asunto económico. No es un asunto de territorio. No es una cuestión de tierras. Es una cuestión espiritual. Satanás es el que levanta a la gente en contra de Israel. ¿Por qué? Mire, vienen estos terroristas y matan a más de 1000 personas. Asesinan chicos, asesinan mujeres, llevan cautivas a un montón de gente. Mire, una mujer que estaba embarazada, que iba rumbo al hospital, el marido le llevaba, se encontró con un grupo terrorista, le ametralló, le alcanzó la bala a esta pobre mujer, pereció, y los médicos tuvieron que quitarle a esa criatura del vientre de la madre. Imagínense,
Y el mundo, eso no cuenta. Los medios noticiosos, eso no cuentan. No cuentan ellos la masacre que hicieron ese octubre, 7 de octubre, ¿qué? 7 de octubre, mire, pero sí sacan de lado el ataque que hace Israel a Hamás, genocida, esto, lo otro. Yo le quiero informar, a mi apreciado, a esas personas que están ellos con su actitud maldiciendo a Israel. Maldeciré a los que te maldijeren. Mire, están entrando en un terreno demasiado delicado, porque Jerusalén, Israel, aunque Israel, no estoy defendiendo la política, no estoy defendiendo la moral, estoy defendiendo lo que dice la palabra con respecto a Israel, porque Dios le va a tratar a Israel, le va a tratar a su primer ministro, le va a tratar a todos sus gobernantes y a toda esa nación. Estamos hablando de la niña de los ojos de Jehová, donde Dios va a venir a reinar. Es el pueblo de Dios. ¿Y saben qué? Aunque se porten mal, es un asunto entre ellos y Dios. Usted y yo tenemos que bendecirlos. Bendecirlos, ¿por qué? Porque si no lo hacemos, viene maldición sobre nuestra vida. Y hay de esas naciones, como dice ahí Mateo 25, que Dios va a juzgar a las naciones, tanto en el tiempo pasado, presente y futuro, que fueron contra su pueblo. Lea usted el libro de Apocalipsis. Lea usted la historia. ¿Qué pasó con las personas que maldijeron a Israel? Vea usted la historia de algunos mandatarios, que hace poco uno falleció de cáncer en el estómago por maldecir a Israel. Maldigo a Israel desde mi entraña. Eso lo hace por ignorancia. Entonces, mis apreciados, esto es algo serio, porque ahí se gestó en Israel, se derramó la sangre del Eterno. Desde ahí Dios va a gobernar el planeta Tierra. No es Argentina, no es Buenos Aires. No es Brasil ni ¿cuál es su capital de Brasil? Brasilia. No es Paraguay y Asunción. No es Rusia, Moscú. No es China y Tokio, ¿no? No. Pekín. Pekín. No es los Estados Unidos, Washington, la Casa Blanca. Es Israel y Jerusalén. Es Israel y Jerusalén. Esa es la ciudad del gran rey. Ahí se gestó tu salvación. Ahí se derramó la sangre del rey para que tu familia, mi familia, sea salva. De eso se trata. Esto es un asunto espiritual terrible. Que Dios nos ayude. El Medio Oriente no es cualquier cosa. Es una región muy especial. ¿Cómo podemos definirla? Lo definimos como un entrañado, enmarejado sistema cultural histórico de heridas milenarias, conflictos no resueltos, culturas que no piensan en términos occidentales. Es una región formada por tribus, triviales, etnias, formadas mucho más anteriormente que los Estados Unidos, que la China, que Rusia. Allá del fondo viene el mal, mirando desde el punto de vista profético y desde el punto de vista de la guerra espiritual. Es un asunto espiritual tremendo que se está desarrollando en este tiempo. Israel quedará sola. Profecía apocalíptica, el rojo vivo de Israel y los Estados Unidos, su amparo militar y diplomático en peligro. Mire, Israel quedará sola a merced de sus grandes enemigos. Lo indican las profecías apocalípticas, y en ese contexto aparecerá el Dios de Israel montado en su caballo blanco. Apocalipsis 19, 11 al 21, la gran batalla del Armagedón. Y vi el cielo abierto y visto un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea, y tenía muchas diademas, muchas estrellitas, así como un comandante, como un general, tiene muchas estrellas. Eso es por batallas. Y tenía su ropa, tenía sangre, pero no la sangre de su propio cuerpo, como fue ahí en el Calvario. La sangre de sus enemigos. Y viene montado no en un burrito, sino en un caballo blanco, caballo de guerra, a defender a su pueblo en la batalla del gran Armagedón. Israel se va a quedar solo. Los Estados Unidos le va a abandonar, como está ocurriendo hoy. Esa gira que hizo Donald Trump nos tiene que llamar a nosotros la atención. Por el Medio Oriente hizo pacto
con el Emir, con los Emiratos Árabes, con Qatar, que son los financiadores de Hezbollah, de Hamas, de los terroristas. Él fue a hacer convenios, pactos, acuerdos por más de 600.000 millones de dólares. Imagínense, a espaldas de Israel. Amigos, a espaldas de Israel. Yo no sé dónde están los asesores de este campeón, este varón, que pudo haber hecho en un pasado buenas cosas, pero ahora acepta la alfombra voladora, acepta un avión de los grandes enemigos de Dios, de los grandes enemigos del pueblo de Dios, y ahí detallado, y todo su equipo está mirando qué está pasando acá. El amparo diplomático, el amparo militar que Israel tenía, se está, pareciera ser, retirando. ¿Por qué? Esa es obra profética de Dios. ¿Por qué? Porque Israel se va a quedar solo y las naciones van a venir, Rusia, China, Irán, etcétera, etcétera, Norcorea. Ahí lea Ezequiel 38, 39, va a haber Gog y Magog va a atacar a Israel. Israel, ¿qué va a hacer? No va a tener otra que Zacarías capítulo 14, va a reventar su bomba atómica y va a tener que decir, ¿sabes qué? Volverse a Jehová y decir, Jehová, sálvanos, sálvanos. Y ahí va a aparecer el deseado de la nación, montado en un caballo blanco. El Jesucristo va a ser el Rey soberano, el jefe, el Señor, el Rey de Israel, a poner orden sobre el planeta Tierra. Eso está escrito. Y va a ocurrir. ¿Cuándo va a ocurrir eso? ¡Ja! El escenario está preparado, mi apreciado. Por eso les cuento todas estas cosas. Esto estamos analizando geopolíticamente lo que está pasando en el mundo, este terremoto geopolítico a la luz de las profecías, a la luz de la guerra espiritual. Y estamos en ese escenario. Estamos en ese escenario. Abramos los ojos, por favor. Como dice y termino. Profecía apocalíptica, el rojo vivo, Israel y los Estados Unidos. Su amparo militar y diplomático en peligro. Hoy está pasando eso. Segunda Pedro 1:19 que dice, tenemos también la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es lo que estoy haciendo. Que la palabra de luz. Quiero invitarte el próximo domingo allá a nuestra iglesia, Centro Familiar de Adoración de San Lorenzo. Vamos a estar tocando el Espíritu Santo en la eternidad como creador. El Espíritu, el Rey, el reino, el multiverso en el tiempo pasado, presente, futuro y el Espíritu Santo. Para conocerle a este ser maravilloso que Jesús, mire, lo encarnó, y que usted y yo también podemos tener ese poder que hubo en Cristo. Este domingo en el servicio de las 9 de la mañana, en el servicio de las 18 horas, vamos a estar tocando el Espíritu Santo de Dios y también la Santa Cena. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Te doy gracias por mis hermanos que están conectados. Te doy gracias por tu Espíritu Santo profundo. Porque muchos no saben que estamos a la puerta de tu venida, Señor. Porque va a venir como un lazo como ladrón en la noche. Padre, hoy puede ser ese día. Hoy puede ser ese día. ¿Y quién nos asegura que hemos de llegar a nuestros hogares hoy? ¿Quién nos asegura que mañana nos hemos de despertar? Hoy es el día de salvación. Mi hermano, entrégale tu corazón a Jesús. Arrepiéntete de todo tu corazón. Porque la eternidad sin Dios es terrible. Y la eternidad con Dios es lo más glorioso. En el nombre de Jesús te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigo tu hogar, bendigo tu matrimonio. Te declaro sanidad sobre tu cuerpo, declaro prosperidad y ese problema que tienen con tu esposo, con tu esposa, en tu familia, yo declaro que se retira por el poder y la gracia de Dios. En el nombre de Jesús, búscale al Señor en las madrugadas, búscale al Señor y cumple su mandamiento y serás bendito. Shalom, shalom.